Es un verdadero honor y un placer contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. La década del 70 marcaba el inicio de cambios políticos en América Latina y en la República Dominicana. También estos años marcaban el surgimiento de jóvenes con mentalidades críticas basadas en el interés de analizar para conocer y entender la dinámica propia de esos tiempos. Por su interés comenzaron a descubrir sensibilidades sociales que se traducían en inquietudes políticas. Hoy, Fundación Global Democracia y Desarrollo presenta ante todos ustedes lo que es tal vez las vivencias de un joven de una época que lleva como título Años de Formación y que fueron exactamente la recopilación de unos 80 artículos que abarcaban temas nacionales e internacionales escritos desde mediados de la década de los 70 hasta inicio de los 80, que se encuentran reunidos en el libro Años de Formación. Esta obra ayudará al lector a rescatar toda una serie de acontecimientos contemporáneos a esos tiempos para formarse un retrato de lo que puede considerarse el espíritu de una época y las ilusiones de una generación. Estos son los artículos recopilados, presentados en este libro de el jovencito de esos tiempos, el presidente de la República en el día de hoy, el doctor Leonel Fernández. Esta presentación tendremos un diálogo con personalidades que también vivieron esa época, que tienen también las mismas inquietudes, dos figuras extraordinarias de la política en la República Dominicana. Uno es vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque. El otro ha sido también un destacado dirigente político desde la formación del Partido de la Liberación Dominicana, quien hará la presentación, el ingeniero Juan Temístocles Montaz. Por eso agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy y agradecer la presencia de la señora primera dama de la República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Los hijos del señor presidente de la República, Omar y Nicole Fernández. Agradecer también la presencia del señor presidente del Senado de la República Dominicana, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Agradecemos la gentileza que han tenido por estar con nosotros los señores ministros, también los empresarios, los académicos, los historiadores, los invitados especiales a compartir este diálogo con nosotros en el día de hoy sobre estos artículos que marcan tal vez el conocimiento de una época que incluye también la formación de una generación, Años de Formación, la recopilación de los artículos del actual presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Para darles la bienvenida y presentarles el formato que vamos a desarrollar en el día de hoy, los dejo con el director ejecutivo de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. Muchas gracias, buenas noches. Excelentísimo señor presidente de la República, presidente de honor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, distinguida primera dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández, doctor Rafael Alburquerque, vicepresidente de la República Dominicana, teniente general Joaquín Virgilio Pérez Félix, ministro de las Fuerzas Armadas, doctor César Pina Toribio, ministro de la Presidencia, doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, distinguidos ministros, miembros del Comité Político del PLD, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la República Dominicana, miembros del ámbito académico, amigos en general, muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo me complace mucho darles la bienvenida a este significativo acto
en el cual pretendemos presentar, poner en publicación la obra Años de formación del presidente de honor y creador de nuestra institución, presidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Con esta publicación el autor busca recoger y plasmar un pensamiento social y político en su etapa inicial de inquietudes intelectuales, que según plantea él mismo en el prólogo, se corresponde precisamente con ese periodo en el que me iniciaba en el descubrimiento de la importancia y el valor de las ideas en la política, así como en la necesidad y el deseo de poder compartir y comunicar lo aprendido. Con este fin, se han seleccionado unos 80 artículos que abarcan temas nacionales e internacionales, escritos desde mediados de la década de los 70 hasta el inicio de los 80, que se encuentran reunidos en el texto. Esta obra ayudará al lector a rescatar toda una serie de acontecimientos contemporáneos a esos tiempos, para formarse un retrato de lo que puede considerarse, tal como lo dice la presentación, un espíritu de una época y las ilusiones de una generación. Para remontarnos a esta época, quiero pues reconocer la presencia de algunas personas que se encuentran con nosotros y que van a formar parte de este diálogo y de esta noche tan especial. Quiero comenzar a reconocer la presencia de Omar Fernández, a quien el autor dedica el libro, a sus 20 años, según dice la portada, y quizás por la similitud de los años de formación en los cuales se encuentran. Y quiero reconocer la presencia, y les voy a pedir que se pongan de pie, de 6 miembros del primer círculo de estudios donde se inicia el presidente Fernández dentro de la actividad partidaria y que luego se constituyen en el comité de base del PLD. Por aquí nos acompaña el señor Guaroa Guzmán, secretario del comité de base. El señor Julio Pérez, nuestro querido amigo Rafael Evans, José Joaquín Álvarez, Narciso Fortunato y el doctor Guarionex Valenzuela. Estos jóvenes también en una etapa de formación en esa época, pues compartían las inquietudes de nuestro presidente en esos tiempos y bueno, su primer círculo de estudio dio a traste con la formación de su comité de base donde iniciaron las actividades políticas. Quiero mencionar varias personas que eran miembros del equipo del periódico Vanguardia, el órgano de difusión del Partido de la Liberación Dominicana, y donde se publicó una gran mayoría de los artículos que se recogen en esta época. Quiero, comenzar reconociendo la presencia del primer director del periódico Vanguardia, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que nos acompaña. Y quizá no están presentes todos, pero sí quiero mencionar a varias personas relacionadas con el periódico en la época, pasados directores como el señor Juan Freddy Armando, director también del periódico Vanguardia y durante la mayoría del periodo que abarcan estos artículos, el licenciado Diomedes Núñez Polanco, espero que se encuentre con nosotros aquí. Espero que esté con nosotros también Dionisio Pérez, fotógrafo y caricaturista del periódico, el señor Luis Vázquez, el señor Nelson Gómez, diagramador, Osiris Gómez, ilustrador. Bueno, seguro que debe estar por aquí Juan Pichardo, quien era chofer del periódico en esa época y quien el día de hoy es chofer del señor presidente de la República. O sea que por aquí está Juan. El doctor Jaime David Fernández Mirabal era corresponsal en Salcedo. Señor Víctor Grimaldi, articulista.
Tenemos, ojalá, contar también con la presencia aquí de Mario Méndez, señor Aristófanes Urbáez, Héctor Galván, nuestro actual embajador ante Colombia, el reputado y connotado periodista Julio Martínez Pozo también formaba parte del equipo de esos años, el licenciado Félix Jiménez Felucho, el licenciado Francisco Javier García era redactor y decimero del periódico, Ramón Tejada Rit, el señor Núñez Tiplán, el director de prensa de la presidencia, Rafael Núñez, también formaba parte del equipo de esos años, señor Guillermo Espejo, tenemos aquí también al señor Elpidio Báez, tengo aquí una nota que administraba la caja chica, por aquí está Elpidio, el señor Guillermo Tejada Tió, y a pesar que no está con nosotros ya físicamente, pero también queríamos mencionar la parte del equipo en esos años, el señor Odalis Roa. O sea, señor presidente, como puede usted ver, el ambiente está propicio para el diálogo que buscamos sea el formato de la actividad del día de hoy, que pasaré a explicarles a continuación. Como hemos hecho en ocasiones anteriores, buscamos incorporar a esta actividad una dinámica distinta, que dé más dinamismo, valga la redundancia, a este acto. Y para eso lo que vamos a hacer es una presentación que realizará el ingeniero Temístocles Montaz, quien a la sazón era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y posterior a esa presentación, pues vamos a iniciar un diálogo con el presentador, con el doctor Rafael Alburquerque, quien a la época era secretario general, una gran parte de la época de estos artículos era secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y con el autor, el presidente Fernández. Así que con estas expectativas les dejo, con las expectativas de un enriquecedor diálogo sobre un momento específico en el tiempo, una época, un partido incipiente, una generación en pie de lucha por los mejores ideales, por los ideales de una mejor República Dominicana. Y en medio de todo esto, un liderazgo en ciernes, un inquieto joven con la necesidad de expresar lo aprendido, que eventualmente se convertiría en el piloto de los destinos de la República Dominicana y en el motor impulsor de la más impactante transformación que ha experimentado este país. Señoras y señores, he aquí las inquietudes de este joven durante sus años de formación. Buenas noches. Este acto está siendo transmitido para República Dominicana y el mundo por Digital 15 y Telemicro Internacional desde el Centro Cultural Mauricio Báez. También agradecemos al equipo directivo de la Fundación Mauricio Báez, que administra este Centro Cultural Mauricio Báez aquí en el sector de Villajuana, en el Distrito Nacional. La presentación formal de años de formación está a cargo del ingeniero Juan Temístocles Montaz. Honorable señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Distinguido vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque. Marco Herrera, director de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Distinguida Margarita Cedeño de Fernández. Distinguidos ministros, señoras y señores. El libro que tengo el honor de presentar en el día de hoy recoge una serie de trabajos escritos por el autor entre 1974 y 1984. Se trata de 80 artículos publicados fundamentalmente en Vanguardia del Pueblo, pero también en el desaparecido periódico La Noticia y en la revista política Teoría y Acción. El contenido del libro
ha sido organizado en 3 bloques temáticos: temas internacionales, temas de América Latina y el Caribe y temas nacionales. Los temas internacionales comprenden 42 artículos. Los temas de América Latina y el Caribe comprenden 22 artículos y los temas nacionales comprenden 15 artículos. Es un libro que nos ayuda a repensar ese periodo de la historia mundial marcado por grandes acontecimientos, cuyos efectos todavía nos están impactando. Me gustaría en esta ocasión dar una mirada retrospectiva a esos años, ya que para entender lo que está pasando hoy, tenemos que saber lo que pasó, las raíces profundas de muchos de los acontecimientos que hemos vivido en estos años. Hay que buscarla en los años en que se escribieron los artículos que constituyen este libro. La década de los 70 es un periodo de la historia de grandes acontecimientos. Permítanme recrear algunos de esos acontecimientos a fin de establecer el nexo correspondiente con el artículo del autor o con los artículos del autor. Empecemos en el año de 1972. Tras varias décadas de enfrentamientos, los Estados Unidos y la República Popular China entablaron relaciones al más alto nivel, iniciándose así una fase de distensión entre los dos países que ha traído consigo extraordinarias consecuencias geopolíticas y geoeconómicas a nivel internacional. Previamente, en octubre de 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado la expulsión de Taiwán y el reconocimiento de la República Popular. 4 meses más tarde, el 21 de febrero, el presidente Richard Nixon y Henry Kissinger llegaban a Pekín, donde fueron recibidos por Zhou Enlai y Mao Zedong. Esa política norteamericana que llevó a sacrificar diplomáticamente uno de sus aliados más importantes en esa región del mundo, Taiwán, la China nacionalista de Chiang Kai-shek, se explicaba por la decisión que el equipo de Nixon y Kissinger habían adoptado a finales de los años 60 de poner en marcha una política de relajamiento de las tensiones con la Unión Soviética y aprovechar las contradicciones del llamado mundo socialista, estableciendo relaciones con la República Popular de China, tal y como el autor de este libro explica en el artículo publicado en la revista Política, Teoría y Acción, año 4, número 44, bajo el título La política de Reagan y la invasión de Granada. Es bueno aquí recordar que Nixon era conocido por su acérrimo anticomunismo, pero en el momento de tomar decisiones, la política norteamericana no tiene amigos, tiene intereses. Por eso se sacrificó Taiwán, porque para los intereses políticos y económicos norteamericanos, las relaciones con la República Popular China pasó a ser de una importancia estratégica capital. La trascendencia de esa política con China comenzarían a dar sus frutos a finales de la década en cuestión. En enero de 1976 se produce la muerte de Mao Zedong, abriéndose un proceso de transición que catapultó a Deng Xiaoping al poder, poniendo en marcha un programa de reformas económicas que conducirían a la República Popular de China a convertirse con el tiempo en la segunda economía del mundo, con posibilidades de transformarse en la primera a partir del año 2017. La ruptura con el pasado maoísta y el punto de partida hacia nuevos objetivos se produce a partir de la celebración de la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central del Partido Comunista de China entre el 18 y el 22 de diciembre de 1978. Se estableció un programa sustentado en las 4 modernizaciones: la agricultura, la industria, la defensa nacional y la ciencia y las investigaciones.
se iniciaba así un proceso que abría el camino para introducir los principios de la economía de mercado en China, aunque el programa no abordaba la democratización de la estructura del Estado. Nada de eso hubiese sido posible si los Estados Unidos no hubieran puesto en marcha la política que muy bien describe Leonel en el presente libro. Los cambios que se introdujeron en China desde entonces explican el excelente desempeño económico de ese país durante los últimos 30 años. Una consecuencia de esa política de Nixon y Kissinger fue el acta final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación, conferencia que se celebró en Helsinki con la participación de Estados Unidos, Canadá y todos los estados europeos con la excepción de Albania. Esta conferencia había sido precedida por los acuerdos sobre la no proliferación de armas nucleares y las negociaciones SALT para la limitación de armamentos estratégicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1969. Para 1979, tal y como indica el autor en el libro, Kissinger apoyó ante el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores la firma del SALT-II con la Unión Soviética, sujeto a una serie de condiciones que el autor del libro enumera en el artículo Kissinger y SALT-II, publicado en Vanguardia del Pueblo en agosto de 1979. Otro acontecimiento trascendental de la época lo fue el golpe militar que acabó con la democracia chilena. En efecto, el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende fue derrocado. Su elección en 1970 como presidente de Chile significó para muchos la esperanza de una mejoría de su situación económica y social. Y en el mundo, muchos vimos con simpatía el intento de Allende de fundir socialismo y democracia. Pero su gobierno tuvo que hacer frente a serios problemas económicos y sociales, así como al acoso de la CIA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, que se involucró directamente en la conspiración para derrocarlo. El 11 de septiembre de 1973 se produjo el sangriento golpe, perdiendo la vida más de 1.500 personas solo en la capital, Santiago de Chile, incluyendo el propio presidente Allende. A partir de ese momento, los generales encabezados por Pinochet gobernaron el país por más de 15 años. En el libro que hoy presentamos, se recogen 5 artículos publicados entre septiembre y octubre de 1979 en el periódico La Noticia, bajo el título Estados Unidos y Chile, una radiografía de una intervención, en lo que el autor demuestra el involucramiento de funcionarios norteamericanos de alto nivel, como el propio Kissinger, en todas las conspiraciones que condujeron al golpe de Estado en Chile. Hoy no hay duda sobre la participación norteamericana en el golpe de Estado contra Allende. Transcurridos casi 40 años del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, los documentos oficiales que abordan el comportamiento del gobierno norteamericano antes y durante el gobierno de Allende dejan claramente establecido el papel jugado por funcionarios del gobierno de Nixon en las conspiraciones que condujeron al derrocamiento de Allende. Ese mismo año, pero en el mes de octubre, se produce la guerra del Yom Kippur. Esa guerra puso a Israel al borde de la derrota. En octubre de ese año, tropas egipcias y sirias pusieron en marcha un ataque sorpresa contra Israel, que vio la posibilidad de una derrota a manos de sus vecinos árabes. En el curso del conflicto, los países árabes establecieron un boicot a la exportación de crudo y supeditaron los suministros a los distintos estados a la postura que adoptara cada uno de ellos frente al conflicto árabe-israelí. El boicot puso de manifiesto cuán dependiente del petróleo árabe
eran las economías de los países desarrollados. No se trataba solo de los automóviles, sino también de las calefacciones, la generación de electricidad, la fabricación de fármacos, cosméticos, tejidos sintéticos, etcétera, dependían del petróleo como materia prima. En un año, el precio del barril del petróleo se multiplicó por 5 respecto a 1972, y eso contribuyó a sumir la economía mundial en una crisis económica generalizada. Las tasas de inflación aumentaron en todo el mundo y las balanzas comerciales de los países occidentales terminaron en rojo. El tema petrolero fue dominante durante esa década. En 1978, una serie de acontecimientos provocaron la caída de Mohammad Reza Pahlavi. A principios de 1979, Pahlavi abandonó Irán y el ayatolá Jomeini regresó del exilio, convirtiéndose en el nuevo hombre fuerte del país. La revolución islámica, conducida por Jomeini, arrinconó todas las tendencias pro-occidentales de Irán y la religión se convirtió en el factor determinante de la política del país. El autor del libro nos recuerda detalles importantes del retorno de Jomeini a Irán en un trabajo titulado El retorno de Khomeini, publicado en febrero de 1979. Llama la atención sobre el ambiente antinorteamericano que se había generado en Irán como consecuencia del apoyo de Carter al Shah. En un segundo artículo titulado El poder de Khomeini, publicado en Vanguardia del Pueblo en julio de 1979, indica que como consecuencia de la revolución islámica se había producido una reducción en la producción de petróleo y que el nuevo gobierno estaba determinado a no incrementar la producción. El efecto de esa decisión en los países occidentales fue brutal. Concretamente, en los Estados Unidos, la crisis energética se le achacó a la incapacidad de Carter y es uno de los factores que explica la posterior derrota de este frente a Reagan. Posteriormente se va a producir la guerra entre Irak e Irán debido a reclamos relacionados con la región de Chad el Arab, rica en petróleo. Las hostilidades estallaron el 22 de septiembre de 1980. El autor de la obra dedica un artículo a analizar esa guerra. En las raíces históricas del conflicto Irán-Irak, publicado en octubre de 1980, expresa que esa guerra tuvo como punto clave la lucha por el control de esa región, un paso marítimo que separa ambas naciones y conduce al Golfo Pérsico, por donde se exporta el 40% del petróleo que consumen los países capitalistas. Otro acontecimiento trascendente de esos años se produce el 8 de agosto de 1974. Ese día, Richard Nixon anunció su dimisión como presidente de los Estados Unidos como consecuencia del escándalo de Watergate. El origen de este escándalo databa de meses antes de noviembre de 1972, cuando Nixon ganó por segunda vez las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 5 hombres habían sido detenidos en el cuartel general electoral del Partido Demócrata en el complejo Watergate en Washington, llevando cámaras y micrófonos. Resultaron ser antiguos agentes del FBI y de la CIA que trabajaban para Nixon. La sospecha de que Nixon estaba implicado en el asunto inició el mayor escándalo en la política interior de los Estados Unidos, que llevó al Tribunal Supremo en julio de 1974 a acordar por unanimidad que Nixon tenía que presentar las cintas con las grabaciones con sus colaboradores. La renuncia de Nixon condujo a la presidencia de los Estados Unidos a Gerald Ford,
quien en abril de 1975 declaró acabada la guerra de Vietnam. Ese mes cayó Saigón. En un periodo de 20 años, el gobierno de los Estados Unidos había invertido 352 mil millones de dólares en ayuda económica y militar a Vietnam del Sur. Solo entre 1965 y 1973 murieron en esa guerra unos 58 mil soldados de los Estados Unidos y durante todo el conflicto murieron un total de 1,5 millones de vietnamitas. Hago referencia a esos acontecimientos por varias razones. Una de ellas es que el autor del libro llama la atención de cómo varió la situación política internacional luego de finalizada la guerra de Vietnam. Señala que en vez de existir unas relaciones bipolares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a partir de entonces lo que se daba en el mundo era un tipo de relación multipolar, en la cual intervenían como actores decisivos, además de los dos países señalados, China, los países capitalistas de Europa y Japón. Con todo y eso, y esto lo señala muy bien el autor, los Estados Unidos luchaban por mantener su hegemonía y para eso se planteaban impedir el triunfo de los movimientos de liberación nacional, obstaculizar el avance de las ideas socialistas y asegurar la subordinación de los países capitalistas de Europa y Japón. 2 artículos se dedican a ese asunto. El Nuevo Cambio, publicado en Vanguardia del Pueblo el 5 de octubre de 1976, y La Nueva Estrategia, publicada en el mismo periódico el 6 de abril de 1977. La segunda razón es que en noviembre de 1976, el demócrata Jimmy Carter ganó la presidencia de los Estados Unidos contra Gerald Ford, siendo la primera vez en más de 40 años que un presidente en ejercicio no gana elecciones en ese país. Carter, que era un desconocido hasta entonces, logró el apoyo de negros y latinos para ganar la Casa Blanca. Durante su gobierno, comprometió a la política norteamericana con el respeto a los derechos humanos, pero la experiencia demostró que en un contexto en donde lo que predomina a nivel internacional son los intereses corporativos de las empresas norteamericanas, era muy difícil, por no decir imposible, impulsar una política en esa dirección. Esto es explicado contundentemente por el autor en los artículos El mito de Carter. 2 ejemplos: Carter y el Chap, Carter y Rhodesia, Irán a la guerra en Irán y Entre la espada y la pared. En abril de 1975, Pol Pot tomó el poder en Camboya y estableció un régimen de terror. Unos 4 millones de personas, es decir, la mayoría de la población de Camboya, residente en las ciudades, fue obligada a protagonizar un éxodo de las ciudades al campo que desbordó las previsiones del gobierno y miles de personas murieron en los caminos. Aproximadamente 1/3 de la población de Camboya fue víctima de ese régimen de terror. En 1979, el régimen fue abolido por el ejército vietnamita. En perspectiva de un conflicto, artículo publicado en Vanguardia del Pueblo en febrero de 1978, el autor del libro analiza las raíces históricas y las perspectivas del conflicto entre Camboya y Vietnam, poniendo de manifiesto que el mismo no tenía nada que ver con el conflicto chino-soviético. Varios artículos son dedicados a analizar la lucha por la liberación en Angola, en Argelia, la guerra de Yemen. Se le presta atención a la lucha del Frente Polisario, al golpe de Estado en Ghana en 1979, a la caída de Idi Amin dada en abril de 1979,
así como a las razones que llevaron a Indira Gandhi a la cárcel en 1979, donde estuvo encarcelada durante una semana por lo que ella consideró una venganza política. Otro hecho trascendente de esa época lo constituyó la victoria electoral de Margaret Thatcher en Inglaterra. En 1979 se produce la victoria de Thatcher contra los laboristas. Por primera vez, Gran Bretaña tenía a una mujer como primera ministra y Europa la primera jefa de gobierno de su historia. Thatcher aniquiló el poder de los sindicatos. Consideró que el socialismo como sistema político ya no tenía cabida en el mundo moderno e impulsó un programa económico que conllevó el retiro de gran parte de la actividad económica estatal y una fuerte reducción del gasto público. Con ella se inicia la etapa del neoliberalismo, la que será reforzada con la llegada al poder de Ronald Reagan en los Estados Unidos, producto de su victoria electoral en las elecciones presidenciales de noviembre de 1980 contra el presidente Jimmy Carter. Con Reagan se afianza la nueva política que en el terreno económico había puesto en marcha la Thatcher y sus consecuencias se han hecho sentir en el mundo durante los últimos 32 años, tanto en el terreno económico como en el social. Pero con Reagan también se vuelve al periodo de la Guerra Fría, como muy bien explica el autor del libro en el trabajo La política de Reagan y la invasión de Granada, publicada en Política, Teoría y Acción en noviembre de 1983. Es en ese nuevo contexto que hay que entender la política norteamericana en El Salvador, en Nicaragua y en el Caribe durante esos años. En varios artículos, el autor aborda la política norteamericana en el Caribe en ese nuevo contexto impuesto por Reagan. Los artículos, solo el gobierno de Reagan interviene en El Salvador y en el Caribe y Centroamérica, las opciones de Reagan son muy elocuentes sobre las nuevas directrices de la política norteamericana. Paso ahora a comentar rápidamente el panorama nacional. Permítanme recordar algunos acontecimientos. Desde el punto de vista político, se pueden mencionar los siguientes acontecimientos como definitorios del periodo comprendido entre 1972 y 1984. En febrero de 1973 muere Camaño, junto a varios de sus compañeros que habían desembarcado por Playa Caracoles con el propósito de desarrollar un movimiento guerrillero en la República Dominicana. En noviembre de 1973, Juan Bosch renuncia del PRD y anuncia la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Su propósito era crear una organización de cuadros políticos capaces de dirigir al pueblo hacia su liberación. Por eso, en una primera fase se potenció la calidad más que la cantidad. Así, se partía del criterio de que la calidad terminaría generando la cantidad. Durante el periodo que viene, de 1974 a 1984, la membresía del PLD no llegó a superar las 5,000 personas. En el 1974 se produce la reelección del doctor Balaguer. Si bien el PRD proclamó a Antonio Guzmán como su candidato presidencial para las elecciones de ese año y creó el Acuerdo de Santiago para apoyar la candidatura de Guzmán, el 14 de mayo el Acuerdo de Santiago decidió abstenerse de participar en las elecciones de ese año ante la represión policial desatada contra los opositores y por la participación activa de los militares en campañas. Resulta interesante leer el artículo Historia de un Acuerdo, en el cual el autor analiza la política desarrollada por el Acuerdo de Santiago frente a las elecciones de mayo de 1974. En marzo de 1975 se produce el asesinato de Orlando Martínez y en mayo se produce una crisis militar producto de la renuncia de los altos jefes militares que culminó cuando el doctor Balaguer asumió personalmente la Secretaría de las Fuerzas Armadas.
En 1978 se produce la victoria electoral del PRD. Antonio Guzmán gana las elecciones presidenciales, pero su victoria es mutilada por el fallo histórico. El Partido de la Liberación Dominicana participó en esas elecciones, argumentando que se trataba de un matadero electoral, planteamiento que se había también levantado durante las elecciones de 1974. La manera como veíamos el proceso electoral, el autor del libro lo plasma claramente en el artículo Elecciones y Revolución, publicado en Vanguardia del Pueblo en junio de 1977, en el cual se reiteran los criterios planteados en el artículo Historia de un Acuerdo, publicado en La Noticia en junio de 1974. En 1981, el país se queda sin presupuesto por la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo. En junio de ese año, Guzmán anuncia que no se repostulará y apoya a Jacobo Magluta. En julio se prohíbe la importación de carros y el presidente Guzmán anuncia el descubrimiento de petróleo en Charco Largo, lo que posteriormente resultó incierto. En 1982, Jorge Blanco gana la presidencia de la República y Guzmán se suicida. En el discurso de toma de posesión, Jorge Blanco acusó de corrupción al gobierno de Guzmán. Dijo que el gobierno PRDista pasado se fue haciendo más corruptible, emparentándose visiblemente con el que le correspondió sustituir. Más adelante agregó: estamos recogiendo los resultados de una siembra de valores negativos que ha corroído lo más profundo del alma de ciertos sectores sociales. En 1983, el gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una duración de 3 años, que contempló poner en marcha estrictos planes de austeridad, contracción del crédito, reducción salarial, alza de precios y otras restricciones. A finales de ese año, el gobierno dispuso la ocupación militar de las casas de cambios. Previamente se había anulado por decreto el mercado libre del dólar para contrarrestar las presiones financieras. Es en ese contexto que Ramón Alburquerque, a la sazón secretario técnico de la presidencia, dijo que al pueblo le importaba poco el alza de la cotización de la divisa norteamericana porque el pueblo no come dólares. Como respuesta a las restricciones oficiales, a finales del año había crecido el mercado negro del dólar. 1984 es el año de la poblada de abril. El 24 de abril de ese año se produjo un movimiento de protesta contra el alza de los precios y los ajustes económicos provocados por los acuerdos del gobierno con el FMI. Se produjeron saqueos de negocios y establecimientos comerciales privados. Se incendiaron vehículos y como consecuencia de la intervención de tropas militares se generó un saldo de más de 100 de muertos. Durante ese año, la lucha de tendencia en el PRD se trasladó al Senado y al final del año la crisis cambiaria se mantenía. Es bueno indicar que una gran parte de los artículos escritos por el autor sobre temas nacionales se enfocan de manera preponderante al abordaje de cuestiones ideológicas. Me gustaría terminar con algunas reflexiones. En primer lugar, cuando leemos el libro, hoy podemos ver que varios hechos internacionales ocurridos en el periodo en que se escribieron los artículos van a ser trascendentes en el futuro. La apertura con China en 1972 ha conducido a una nueva distribución del poder económico en el mundo y ha propiciado que la actividad económica mundial se haya movido del Atlántico al Pacífico. En segundo lugar, los países petroleros continúan jugando un papel fundamental en el mundo y el petróleo sigue siendo un tema nodal de la política internacional. En tercer lugar, la guerra entre Irán e Irak en 1979 es la raíz de la invasión de Irak a Kuwait, de la primera y de la segunda guerra del Golfo y la posterior muerte de Saddam Hussein.
y la emergencia del neoliberalismo va a marcar el devenir económico del mundo en los últimos 30 años. Para entender la reciente crisis económica, hay que seguirle el paso a las políticas públicas que se implantaron en el mundo al amparo de las ideas neoliberales. En lo referente al plano nacional, se puede decir que la primera conclusión digna de mención del estudio del periodo 1974-1984 es que se transformaron las condiciones que nos hacían plantear a nosotros en el PLD que las elecciones eran mataderos electorales. Previamente había fracasado la teoría del foco guerrillero y de la lucha armada como vía para la toma del poder, y se comenzó a abrir en toda América Latina pasos a los procesos de democratización de la sociedad. La reivindicación del respeto a los derechos humanos como referente obligado de la acción social y política tomó cuerpo. Sin lugar a duda, el gobierno de Carter jugó un papel relevante en ese sentido. La victoria electoral del PRD en 1978 y la salida de Balaguer del gobierno hay que verla en este contexto. De igual manera, las transformaciones que comenzaron a producirse al interior del PLD solo pueden ser comprendidas en este marco. La llegada del PRD al gobierno abrió la puerta a un proceso de democratización de la vida del país que sentó las bases para la celebración de procesos electorales competitivos. Una consecuencia directa de esa situación es que el Partido de la Liberación Dominicana asumió la participación en los procesos electorales como un medio para alcanzar el poder, lo que permitió la posterior transformación de nuestro partido de una organización de cuadros políticos a una organización de masa. Asumir la cuestión electoral de manera diferente a como la veíamos en la década de los 70 también conllevó adecuar el discurso. En la medida en que el partido se convertía en una fuerza con capacidad para ganar elecciones, en un contexto en donde los paradigmas de los años 60 y 70 se desplomaban, el discurso comenzó a orientarse en la dirección de democratizar el país por medio de profundas reformas políticas, económicas, sociales e institucionales con el propósito de desarrollar un capitalismo con rostro humano. Y eso en gran medida es lo que hemos pretendido hacer en los gobiernos que ha encabezado el autor de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Temístocle Montaz, por esa radiografía, esa presentación que ha hecho de la obra. Y previo a pasarle la palabra al señor vicepresidente para iniciar el diálogo que forma parte central de esta actividad, yo quisiera ambientar, ¿no?, ese diálogo con la lectura del prólogo de la obra para luego entonces pasar a sus comentarios, señor vicepresidente. El prólogo dice: luego de la Revolución de Abril de 1965, la República Dominicana entró en una etapa de intensa efervescencia política que contribuyó a cautivar el interés de la juventud de aquella época en los temas de carácter público, tanto nacionales como internacionales. Se vivía además en plena Guerra Fría y en distintas partes del mundo se desataban acontecimientos que, en el caso de nuestro país, estimularon apasionantes debates ideológicos, políticos y culturales. Había, pues, para la época un ambiente natural que incitaba a la curiosidad, el interés y el deseo de participación de una nueva generación que solo aspiraba a ser parte del convulsivo proceso de cambios que se extendía por todo el territorio nacional. Fue por aquel entonces y en medio de las circunstancias descritas cuando empecé a cultivar una cierta sensibilidad por las ideas, la política y los temas culturales en sentido general. Pero como no era posible desarrollar esas inquietudes en estado de aislamiento, a principios de los años 60 me involucré en las actividades del movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
para luego integrarme de manera formal a la actividad política partidista. Como seguidor de las ideas del profesor Juan Bosch, comencé estas actividades partidistas en el Partido Revolucionario Dominicano, pero tampoco se produjo la división de dicha entidad política en el 1973. Ingresé en calidad de miembro al Partido de la Liberación Dominicana. En razón de mis contactos directos a temprana edad con el profesor Juan Bosch, quien en su irrenunciable vocación de maestro se esmeraba en transmitir a la nueva generación sus conocimientos y experiencias, empecé a desarrollar mis primeros juicios y análisis de carácter político. Lo hice a través del periódico Vanguardia del Pueblo, órgano oficial del Partido de la Liberación Dominicana, y tuve la inmensa fortuna de que cada artículo que escribía era sometido a la corrección del propio profesor Bosch. Naturalmente, debo confesarlo, se trataba de una corrección implacable e inclemente, hecha con un bolígrafo rojo en mano como si fuera un bisturí. Él explicaba la razón de cada tachadura. A veces era por motivos de fondo, un concepto político mal empleado, insuficientemente elaborado o débilmente argumentado. En esos casos solía consultar algunas referencias bibliográficas, leía en voz alta, comentaba los datos y las ideas expuestas para luego aclarar los conceptos que quería esgrimir. En otras ocasiones, sin embargo, las correcciones se hacían por razones de forma o de estilo. Entonces insistía en el uso correcto del idioma, en evitar ser pomposo o grandilocuente y en expresarse siempre con claridad y sencillez. Obviamente, con un maestro dotado de esas cualidades se aprendía, pero además resultaba un estímulo y al mismo tiempo un desafío para continuar avanzando en el ejercicio del periodismo político como instrumento de comunicación con el pueblo. Le llamo a esa época de mi vida que transcurre entre los 19 y 25 años de edad, los años de formación, porque se corresponde precisamente con ese periodo en el que me iniciaba en el descubrimiento de la importancia y el valor de las ideas en la política, así como en la necesidad y el deseo de compartir y comunicar lo aprendido. Por supuesto, esa fase del ciclo biológico se corresponde también con el momento que generalmente se considera de mayor radicalismo político en una persona, y hasta tal punto es así que generalmente se atribuye al destacado líder político Rómulo Betancourt haber sostenido que quien hasta los 25 años de edad no ha sido radical es porque ha estado desquiciado. A eso mismo, sin embargo, el mismo Betancourt agregaba que si lo continuaba haciendo después de esa edad, estaba igualmente fuera de juicio. En mi caso particular, por el tono de los trabajos que aquí se publican, donde se intentaba evitar todo sentido panfletario, puedo estimar que fui, para la edad considerada, una suerte de mezcla extraña, un radical moderado, si es que tal concepto existe. Para la edición de este texto se ha hecho una selección de 80 artículos de carácter político, publicados casi en su totalidad en los periódicos Vanguardia del Pueblo y La Noticia, razón por la cual el libro en su conjunto lleva el subtítulo de Escritos Políticos de Vanguardia. En ellos se abordan temas tanto de carácter nacional como internacional que se fueron sucediendo durante la década de los 70. Por consiguiente, como se podrá apreciar, que se incursiona en el ámbito local en la última etapa de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, así como en el tránsito del gobierno de Jimmy Carter al de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Se tratan temas como las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay, al igual que se examinan los casos de diversos países de Europa, Asia y África, que en aquellos tiempos se encontraban en un proceso de intensas luchas internas y de búsqueda de nuevos horizontes en el plano político, económico y social. Al leerse los distintos trabajos aquí expuestos, se podrá llegar a la conclusión de que, por los temas que se abordan, los conceptos empleados y el lenguaje que se utiliza, hay una especie de retrato de lo que puede considerarse el espíritu de una época y las ilusiones de una generación. Al recogerlos ahora en forma de libro, solo he querido sustraerlos del olvido y ponerlos en el contexto de su tiempo, con la esperanza de que puedan resultar de alguna utilidad o referencia a los integrantes de la actual generación que procura, al igual que todas las generaciones previas, responder a los interrogantes de su época y a los imperativos de sus circunstancias.
Si se lograse el cometido, el autor se sentiría más que recompensado. Leonel Fernández, Santo Domingo, mayo del 2011. Doctor Alburquerque, a la sazón, en la mayoría del tiempo que recogen estos artículos, usted era secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Frente a este panorama global, esta complejidad, se dice que vivimos en tiempos complejos, pero de la presentación del ingeniero Montaz pues, se puede notar que eran tiempos convulsos y difíciles. ¿Cómo se envisionaba el PLD en esa época? ¿Cuáles eran los aportes que entendían que podían hacer al sistema nacional e internacional? ¿Y cómo, de qué forma brindaba importancia a las ideas, que era algo muy particular al partido? Bueno, no sé si creo que con esto se oye. Pues, señor presidente, ingeniero Temístocles Montaz, Marco, señora esposa, distinguida esposa, Margarita Cedeño de Fernández, ministros, funcionarias y funcionarios, amigas y amigos todos. Yo quisiera, antes de responder la pregunta, pues hacer algunas anotaciones, precisamente comenzando por el prólogo. Yo creo que una de los aspectos más importantes de este libro, de un joven que lo escribe entre 19 y 25 años, es que estos artículos, casi por los principales articulistas de vanguardia, pues teníamos que llevar nuestros escritos a la corrección del profesor Juan Bosch. Y como dice el presidente en su prólogo, lo corregía con una pluma roja, y era una corrección de fondo y de forma. Había muchas veces conceptos que no estaba de acuerdo, que eran confusos, que había que aclarar esos conceptos. A veces teníamos que reflexionar mucho más sobre algunas ideas o estudiar algún tema sobre el cual habíamos escrito. Y en cuanto a la forma, yo creo que a todos nos enseñó, porque eran escritos para vanguardia del pueblo, periodístico. Primero, el escribir sabiendo que hay un espacio determinado, de que no hubiera pase de página. Segundo, el no hacer un uso excesivo del gerundio. Y tercero, el tratar de evitar adjetivar mucho, o sea, utilizar muchos calificativos. Yo le recordaba anoche al presidente, cuando hablábamos de esto, en una ocasión yo le llevé un artículo en el cual hablaba de un acontecimiento histórico. Y me preguntó, ¿histórico por qué? Deje que sea la posteridad que diga si es histórico y hable solamente de acontecimiento. O sea, era, como lo dice el presidente, un crítico implacable, pero al mismo tiempo, pues, recibíamos una gran satisfacción cuando finalmente nos decía muy bien, el artículo va a ser publicado. Entonces, estos artículos que escribe un joven de 19 a 25 años en esta época del 74 al 84, se inscriben, Marco, en lo que es precisamente la formación del Partido de la Liberación Dominicana. Un partido que rompe con el Partido Revolucionario Dominicano y que es concebido primero como un partido con una determinada ideología, un partido de liberación nacional, y de ahí su nombre. Y segundo, como un partido de cuadros, ya Juan Temístocles Montaz lo señala, un partido que no llegó nunca a tener más de 5.000 miembros, que había que llegar por un círculo de estudio, que había que conocer, estudiar, incluso nos examinaban sobre todo lo que tenía que ver con la composición social dominicana, con lo que eran la doctrina
que había concebido el profesor Juan Bosch como una forma de explicar el devenir histórico de la República Dominicana, de modo pues que en los escritos que se producían tanto en Vanguardia del Pueblo como en la revista Política y Acción, reflejábamos todos los que escribíamos, pues lo que era la concepción ideológica, política del Partido de la Liberación Dominicana. Pero quisiera acotar algo. Ya hemos señalado que el libro se compone de 3 temas: temas internacionales, temas de América Latina y el Caribe, temas nacionales. A mí me llama la atención, presidente, profundamente en los temas internacionales. Yo había leído la gran parte de esos artículos, pero ahora los recuerdo ya pues desde hace mucho tiempo, pero me llama la atención que usted aborda en los temas internacionales 2 temas que hoy todavía tienen vigencia y que han sido para usted 2 temas que ha podido venir con el tiempo desarrollando hasta convertirse, yo diría, en un maestro en esos 2 temas. Y es el tema del petróleo, que ya mencionaba Temístocle Montaz, pero también el tema de la información y de la comunicación. Usted escribe varios artículos, siendo un jovencito, varios artículos sobre lo que usted llama la libre circulación de la información, cómo surge esa teoría como una especie de contrapeso a lo que había sido la dictadura de la comunicación con Goebbels en Argentina, en Alemania, y cómo esa teoría se va desarrollando de la libre circulación de la información. Y aquí viene lo que estoy hablando del PLD, bueno, la formación que tenemos, la formación ideológica. Al escribir el artículo, usted señala claramente que en realidad, en el fondo, esta teoría de la libre circulación de la información, en el fondo lo que persigue es un dominio imperialista de la información. Y ese dominio imperialista de la información se traduce, y usted lo da con datos muy claros en uno de los artículos, en que el 75% de la información en esa época surge de la ciudad de Nueva York y que 4 agencias informativas controlan todo lo que tiene que ver con información y comunicación, 2 norteamericanas, una inglesa y otra francesa. Entonces, hay todo un desarrollo de esa teoría de la comunicación, de cómo esto sirve, esta teoría de la libre circulación de la información sirve al dominio de las grandes potencias y cómo eso influye fundamentalmente en los países dependientes. Y es interesante que incluso usted llega a señalar en uno de esos artículos, poniendo ya como ejemplo de ese dominio de las grandes potencias en la comunicación, las telenovelas de esa época, cómo esas telenovelas pues llegan a estos países como una forma simple y sencillamente de dominar, y luego también cómo eso influye en el idioma. Y llega a señalar que ha conocido una pollera que tiene como nombre Cielos Popular. Entonces, es realmente toda una teoría que usted avanza en lo que es esta libre comunicación de la información. Eso naturalmente pues se ha ido desarrollando, el presidente ha seguido trabajando en el tema. Bueno, el propio delito de opinión pública es también un desarrollo de esas tesis que desde jovencito venía usted ya esbozando en Vanguardia del Pueblo y en La Noticia y en la revista Política y Acción.
Y luego lo mismo también sucede en el petróleo, con ese tinte, bueno, pues de la ideología de la liberación, como nos explica, ya te hemos señalado una parte, el aumento de los precios del petróleo, especialmente en el 78 y en el 79, pero nos hace ver en esos artículos que la queja de los grandes países industrializados por el incremento de los precios del petróleo, acusando a la OPEP de querer generar una crisis a nivel mundial, tiene que ver precisamente con la crisis interna y sobre todo la inflación que se ha generado en los Estados Unidos y por qué entonces la necesidad y la reacción de los países de la OPEP en que se le encarecen los productos importados de poder precisamente aumentar los precios para poder compensar precisamente lo que tienen que pagar por los artículos importados. Y naturalmente, pues eso se entronca con lo que es hoy la especulación financiera de los precios del petróleo que usted ha desarrollado magistralmente. Por último, Marco, y antes de pasar el micrófono, para que no se convierta esto en un monólogo, sí también es interesantísimo los análisis que usted hace en varios artículos que los recomiendo sobre el papel de Jimmy Carter. Ya Temístocle también lo mencionaba, pero es muy interesante porque estuvimos también muy influenciados por dos criterios que nos inculcó el profesor Juan Bosch. Uno, el aprender a desconfiar en política, y el otro, el que en política es mucho más importante lo que no se ve que lo que se ve. Y entonces, cuando usted estudia y examina toda la política de derechos humanos del presidente Carter, siempre se pregunta en cada uno de esos artículos, bueno, ¿qué hay en esta política de derechos humanos? ¿Qué es lo que no se ve en esta política de derechos humanos? En el caso de Rhodesia, por ejemplo, con Ian Smith, en que Jimmy Carter se niega a reconocer y condena la política del apartheid. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que no se ve? Lo que persigue Jimmy Carter es, en vista de que es una política negativa y condenada por todos los países del África, el poder conservar las buenas relaciones con África para poder seguir exportando artículos norteamericanos a los demás países del África. Naturalmente, en retrospectiva, y lo hemos hablado incluso con el propio Jimmy Carter cuando ha estado en el Palacio Nacional, no hay duda de que fue una política de Jimmy Carter de tratar de impulsar los derechos humanos que naturalmente tuvo las limitaciones y las restricciones que eran propias, bueno, de un país como los Estados Unidos, y muchas veces pues no pudo poner en práctica esa política que impulsó y que en retrospectiva hemos podido apreciar que ha tenido en cierta forma pues su importancia para América Latina. A la América Latina, ahí está el Tratado Torrijos-Carter, devuelve el Canal de Panamá a los panameños. Ahí está la presión que ejerce en 1978 sobre República Dominicana para que se reconozca el triunfo que obtiene en esos momentos pues, el Partido Revolucionario Dominicano. El mismo hecho de la política de Michael Manley en Jamaica, que adopta una serie de decisiones en que enfrenta al poder norteamericano, sin embargo, es respetado por el presidente Jimmy Carter. De manera que en ese aspecto internacional quería hacer estas consideraciones y hacer notar que naturalmente en esas expresiones del presidente Fernández y de todos nosotros, en esa época va a influir lo que es la formación de los círculos de estudios en el PLD y de lo que es la concepción ideológica
de un partido de liberación. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, quisiéramos incorporarlo a este diálogo y quisiera que en sus comentarios iniciales, si es posible, nos diga qué le motiva a tan corta edad comenzar a expresarse mediante artículos periodísticos. Sí. Al ver la diversidad de temas, uno se pregunta, ¿cuál es el criterio que usted utilizaba para decidir sobre este tema voy a escribir? Este es un tema que quiero expresar. Bueno, muchas gracias y quisiera empezar por felicitar a Temístocles Montaz por tan magnífica presentación que ha hecho del texto esta noche y al doctor Rafael Alburquerque por los comentarios que acaba de hacer y el inicio de este diálogo que vamos a sostener. Yo quisiera empezar por decir que he dedicado el libro a Omar, mi hijo, y dice a sus 20 años de edad, porque es que a su edad ya yo estaba en esto. Y entonces, es una manera también de decirle a él, a su amigo Diego, a Pedro, a Manuel, que lo veo por acá, Manuel Castillo, a todos los de su generación, la necesidad de continuar en esta línea, de darle importancia al valor de las ideas. Porque también lo que uno nota es que en la evolución de la política dominicana ha habido una desviación. Y no se entiende que al final lo que más importa es el valor de las ideas. Y yo creo que esta nueva generación que empieza a interesarse por la política tiene que tomar en cuenta la importancia y el valor que tienen las ideas. Bueno, en mi caso particular, permítanme hacer un poco de historia personal. Recuerden que yo desde muy niño me fui a los Estados Unidos. Por tanto, lo que recordaba de República Dominicana era un poco la muerte de Trujillo, vagamente, tendría 7 u 8 años de edad, y entonces pues me fui a Nueva York. Pero yo diría está la influencia del hogar, es la influencia de mi madre, que siempre fue una lectora asidua, y en mi casa en Nueva York se leía semanalmente la revista Hora. Don Pepín Corripio está por aquí, tomar constancia de la influencia de la revista Hora, jugó un papel en su momento. Y a través de la revista Hora, pues yo voy conociendo el nombre, la figura de Juan Bosch. Cuando regreso ya aquí a este barrio donde estamos hoy día, el barrio de Villa Juana, pues obviamente empiezo la lectura de los libros de Juan Bosch, empezando por Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo, Crisis de la democracia de América y la República Dominicana, y todo lo que viene después, el pentagonismo, dictadura con respaldo popular, los libros escritos entre 1966 y 1970, en esa etapa de evolución del pensamiento de Juan Bosch, que va a influir notablemente en la generación post-Guerra de Abril, de la que yo formo parte. Y quisiera decir entre paréntesis que una de las cosas que me gustaría hacer cuando deje la presidencia de la República es poder organizar tal vez una especie de seminario o taller con jóvenes entre 18 y 25 años de edad, solo para que conozcan y estudien a profundidad el pensamiento de Juan Bosch. El que puede organizar como una especie de club de lectura con ellos y guiarles en cómo estudiar, cómo interpretar el pensamiento de Juan Bosch y cómo ese pensamiento puede ser relevante al momento actual, al mundo contemporáneo del cual estamos viviendo. Yo sé que eso le va a ser muy útil a ellos, como me fue a mí, en el sentido de tener perspectiva de la historia, tener secuencia lógica de las cosas que se dicen y el dominio de un lenguaje, que es donde yo creo que está el gran legado intelectual del punto de vista del ensayo de la obra de Juan Bosch. Yo veo a Marcio Veloz Magiolo por acá, él también tendrá, digamos, la visión del escritor de ficción. Aquí lo veo desde la perspectiva del ensayista, del historiador, el sociólogo, el politólogo, el que fue capaz de dar sentido, ¿no?, a un acontecimiento de actualidad en base a ese estudio que hoy los profesionales de las ciencias sociales llamarían un enfoque multidisciplinario. Pues yo creo que hay mucho que aprender y quisiera, ya cuando tenga más tiempo libre, compartir esa experiencia con ellos y que ellos lo puedan seguir multiplicando hacia el futuro. Bueno, pues ya con, digamos, con el dominio de eso, aprendido aquí en el barrio de Villa Juana,
Hay un amigo nuestro, poeta, llamado Domingo de los Santos. Era muy amigo nuestro, vivía también aquí en el barrio. Y Domingo de los Santos nos despedimos una tarde en una esquina y a las 2, 3 horas después nos enteramos de que había fallecido. Había tenido una intoxicación y Domingo de repente falleció. Y yo escribí una nota para el periódico Vanguardia del Pueblo dando noticia, dando la información del fallecimiento del poeta Domingo de los Santos, que ya era parte de un círculo de estudios del PLD. Y mandé la nota con el compañero Guaroa Guzmán, que está aquí con nosotros, que tuvo la gentileza de llevársela al profesor Juan Bosch directamente. Y por lo que Guaroa me comentó después, cuando el profesor leyó la nota, el obituario necrológico del compañero Domingo de los Santos, preguntó que quién había escrito eso. Y Guaroa le dijo que un compañero de su círculo de estudio llamado Leonel Fernández. Entonces le dijo que él quería que yo fuera por su casa porque quería conocer quién había escrito la nota. Bueno, ya yo había conocido al profesor antes, en el famoso encuentro sobre la novela de García Márquez, Los 100 años de soledad. Había tenido un intercambio con él, pero digamos fue un encuentro episódico. En esa ocasión, pues, fui entonces a su casa y él me dijo, mira, si tú escribiste esta nota, yo creo que tú tienes condiciones para empezar a escribir en el periódico Vanguardia del Pueblo. Estamos hablando de inicios del año de 1974. Yo le dije que no tenía experiencia escribiendo en periódico, que eso fue solamente un acto de solidaridad con el amigo que repentinamente había fallecido. No se preocupe, yo voy a trabajar directamente con usted para que aprenda esta técnica. Y así fue que empezó. Así empecé entonces a escribir en el periódico Vanguardia del Pueblo. Naturalmente, el tener el contacto directo a esa edad de 18, 19 años de edad, 20 años de edad con el profesor Juan Bosch, pues se trataba de un privilegio inmenso, ¿no? Yo empecé a entender la importancia, el valor del periódico Vanguardia del Pueblo, entonces leyendo un libro de un autor llamado Isaac Deutscher. Él escribió una trilogía de un personaje que nos cautivó a todos, aunque no compartíamos su ideología política, pero era un personaje de un peso intelectual de tal magnitud que terminó por cautivarnos. Se llamaba, el autor del libro es Isaac Deutscher, y el libro era Trotsky, el profeta armado, el profeta desarmado y el profeta desterrado, en 3 volúmenes. En el primer volumen, Isaac Deutscher contaba el papel que el periódico Iskra desempeñó en la formación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y cómo ese periódico contribuyó a la formación política, ideológica e intelectual de los grandes líderes de la Revolución Rusa de 1917, Jorge Plejanov, el propio León Trotsky, Lenin, Anadeya Krupskaya, en fin, una serie de redactores del periódico. Y aquello realmente era algo romántico, idílico. Uno soñaba, haber sido parte de la redacción de un periódico que transformó un país, era algo épico, ¿no? Heroico para nosotros. Y uno hacía la analogía entre Iskra y Vanguardia del Pueblo. Entonces, bueno, nosotros éramos Vanguardia del Pueblo, la vanguardia de la transformación del pueblo dominicano. Y hasta nos distribuíamos los nombres, ¿no? Ya todo el mundo se creía que era Trotsky, a quien le decían la pluma en el periódico Iskra. Plejanov era Diomedes Núñez Polanco, ¿verdad? En fin, entonces el periódico contribuyó a la formación política, intelectual, ideológica de los que tuvimos el privilegio de poder escribir en el periódico y tener la orientación directamente del profesor Juan Bosch. A veces cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana y de cómo influyó, cómo ha influido en una generación, hablamos normalmente o generalmente de los círculos de estudios. Y no cabe duda de que los círculos jugaron un papel en generar la inquietud, en generar la curiosidad por las ideas, por la historia. Pero hay que ver también el papel que jugó Vanguardia del Pueblo. Vanguardia del Pueblo en quienes pudimos escribir para el periódico sistemáticamente y quienes pudieron leer el periódico de manera sistemática. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se haga su historia definitiva, tendrá que verse no solamente como un partido político, sino como una gran escuela política.
En mi caso particular, yo incluso tuve el privilegio de que mis compañeros de partido del momento también eran mis profesores en la universidad. Cuando yo ingreso al colegio universitario, mi profesor es Euclides Gutiérrez Félix, profesor de Historia Dominicana. Entonces, bueno, contar con un profesor como Euclides Gutiérrez, que tiene experiencia política, que ha pasado por un proceso, tú llegas allí a los 18 años y eso es una fuente de inspiración y de influencia. Luego, tener profesor de Derecho del Trabajo, al doctor Rafael Alburquerque, secretario general del partido, entonces es un elemento adicional, de manera que la vida de uno giraba entre ese mundo académico, universitario, el mundo del partido, escribiendo, y todo eso, ese conjunto de influencias, pues termina formando la personalidad de una persona. Es decir, es el conjunto de todos esos factores lo que va a ser posible. Entonces, bueno, a partir de esa esquela que se escribe sobre Domingo de los Santos, se inicia mi relación con el periódico Vanguardia del Pueblo y directamente con el profesor Juan Bosch. Ahora bien, Marcos, yo me haría la siguiente pregunta, quizás porque algunos se lo pueden estar formulando. ¿Por qué recoger esos artículos, algunos de los cuales fueron escritos ya hace 38, 39 años atrás, lo que me hace pensar que estoy entrando en la categoría de los dinosaurios, porque algo que fue escrito 39 años atrás ya es mucho tiempo? Bueno, pero la razón se debe, básicamente, yo diría dos factores básicos. Primero, el poder establecer cómo es que se produce la formación de una persona y cómo eso evoluciona en el tiempo. En mi caso, cuando yo retomé la lectura de esos artículos, me di cuenta que poco ha variado. Puedo suscribir todo lo que está escrito ahí, 35, 37, 38 años atrás, como si fuera de actualidad. Cambiaría tal vez el lenguaje o el tono en algún artículo porque se corresponde a un periodo de Guerra Fría. Pero en sentido general, la argumentación que se presenta para cada caso lo plantearía más o menos igual en el momento actual. Lo cual me conduce entonces a una primera conclusión, que las ideas que los seres humanos tienen, las ideas que albergan, se desarrollan en el tiempo, pero empezando a temprana edad. El que quiere desarrollarse en algo tiene que empezar temprano, porque ahí está la raíz de lo que va a ser después. Y generalmente la matriz del pensamiento varía poco después que uno crea la base inicial. De manera que ese es, digamos, el primer elemento que quisiera sostener de la formación de unos criterios, de unos juicios que han variado poco en el tiempo y la formación actual encuentra su base, su raíz ahí. Lo segundo es cómo también en la historia los acontecimientos tardan mucho tiempo para variar. Los temas que se abordan en esos trabajos son los temas de la actualidad. Es decir, hoy día ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Irán, de Irak, de Afganistán, de petróleo, los mismos temas. Y por tanto, ayer en la prensa internacional, la página de portada era el debate que hay en Israel acerca de si se produce un ataque a Irán para destruir lo que ellos consideran son las plantas nucleares que se tienen en Irán para fabricación de una bomba nuclear. Eso, digamos, 40 años atrás era el tema y sigue vigente hoy día. Irán reacciona ante las amenazas de un ataque a su territorio para la destrucción de su arsenal nuclear, diciendo que tomaría el estrecho de Hormuz para cerrar el paso del petróleo que circula hacia la zona del Golfo Pérsico. Pero eso está dicho en los artículos. En la guerra entre Irán e Irak, por el control de un puerto marítimo llamado Shat el Arab, está en el estrecho de Hormuz y de ahí se sale al Golfo Pérsico. Está dicho, la raíz de eso, la historia de eso está ahí. Pero más aún, Irán hoy día es el centro de uno de los acontecimientos internacionales más sensibles. Pero Irán es un tema que viene desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Cuando se produce el fin de la Primera Guerra con la caída del Imperio Turco Otomano, hay una división territorial que se da en el Medio Oriente porque todo eso era territorio del Imperio Turco.
Y recuerden ustedes que muchas de las personas que emigraron incluso a República Dominicana, que no eran turcos, eran sirios, eran libaneses, aquí le pusieron a todos los turcos. Y le pusieron los turcos porque todo había sido parte del territorio turco otomano, del imperio turco otomano, que al ser derrotado en la Primera Guerra Mundial, entonces le llamaron a todos los turcos. Pero esos territorios fueron divididos dentro del marco de la Liga de las Naciones a Gran Bretaña y a Francia, que establecieron una especie de protectorado y fijaron los límites territoriales de esos países. Así fue como, a principios de los años 20, por ejemplo, en lo que era la antigua Persia, convertida en Irán, porque Irán es lo que era Persia, Irak es la antigua Mesopotamia, que estudiamos en la escuela secundaria, lo que divide los ríos Tigris y Éufrates, es Irak. Bueno, entonces lo que ocurre es que después de la Primera Guerra Mundial se establece el límite territorial de Irán, de Irak, de Turquía, de los demás países. Y en el caso específico de Irán, entonces llega un personaje que toma el poder mediante un acto de aventurerismo político y crea una dinastía, la dinastía de los Reza Pahlavi en Irán. Bueno, los Reza Pahlavi están gobernando, que por cierto, incluso fueron aliados de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Termina la guerra, en el año de 1952-53 fue electo primer ministro, un personaje histórico importante que yo creo que define el mundo contemporáneo en la política internacional del Medio Oriente, el doctor Mohammad Mossadegh, cuyo nombre aprendí del profesor Juan Bosch. Justamente cuando me tocó escribir el artículo sobre Irán, el profesor Bosch fue que me llamó la atención sobre el personaje Mohammad Mossadegh. ¿Quién es este personaje? Mohammad Mossadegh intenta la nacionalización del petróleo británico en favor del pueblo iraní. Pero cuando él nacionaliza el petróleo, entonces hay un boicot al petróleo iraní que ya no se puede vender en el exterior. Se crean sanciones económicas contra el gobierno de Irán para tratar de minar el apoyo popular al gobierno del doctor Mohammad Mossadegh, hasta que se produce un golpe de Estado contra Mohammad Mossadegh y se instala el régimen de Mohammad Reza Pahlavi, que fue el último de la dinastía de los Pahlavi. Shah es el rey, es un monarca, lo único que en Irán le llamaban el Shah. Entonces ya el Shah Mohammad Reza Pahlavi se instala en el poder en 1953, que lo recuerdo porque fue el año en que yo nací, no se me va a olvidar. Entonces el Shah Reza Pahlavi gobierna e introduce la modernización en Irán. Viéndolo en perspectiva y balanceando, la modernización y transformación de Irán se da en el gobierno del Shah Reza Pahlavi, pero en un modelo autoritario y con la introducción de valores occidentales que son rechazados por el pueblo iraní, que era fundamentalmente chiita y sigue siendo chiita. Y aquí algo importante para entender el mundo árabe contemporáneo. A la muerte del profeta Mahoma se divide en dos corrientes, la de los chiitas y la de los sunitas. Irán es predominantemente chiita, Irak es predominantemente chiita, lo único que tuvo durante muchos años una élite dirigencial sunita. Por eso hoy día entre Irak e Irán hay una buena relación, porque la mayoría de la población de Irak y de Irán es chiita. Bueno, eso viene del siglo VII, la división entre sunitas y chiitas. En el caso de Irán que estamos hablando, el Shah Reza Pahlavi moderniza, pero con valores occidentales. Y se da entonces la alienación del mundo chiita, del mundo islámico musulmán. Y de ahí que cuando hay una rebelión contra el gobierno del Shah Reza Pahlavi, que va a encabezar el ayatollah Ruhollah Khomeini, y hay varios artículos sobre esto en el libro, cuando triunfa la revolución, es la revolución islámica. Y eso es importante, en el año de 1979, el triunfo de la revolución de Khomeini contra el Shah Pahlavi, eso era la base de que es una revolución islámica. Y en el mundo contemporáneo se establece entonces por vez primera un régimen teocrático, lo que es una teocracia. Y el Islam, a partir de ese momento, va a cobrar una importancia política fundamental. Hasta el punto que hoy día, a partir de lo que ha acontecido con la primavera árabe,
en Túnez, en Egipto, sobre todo en Egipto en estos momentos, los hermanos musulmanes juegan un papel fundamental en promover un movimiento islámico. Lo que ha ocurrido en Bahrein, lo que está ocurriendo en los demás países árabes en estos momentos, el temor está en que un movimiento islámico radical se alce con el poder y crea una situación de ingobernabilidad. Pero fíjense ustedes de dónde eso viene. Uno tendría que remontarse para comprender el fenómeno hasta el fin de la Primera Guerra Mundial y luego post-Segunda Guerra Mundial y específicamente lo que pasó en Irán con el derrocamiento del gobierno del doctor Mohammad Mossadegh, la instalación de la dinastía del Shah Reza Pahlavi y la revolución islámica de Ruhollah Khomeini, para entender lo que está pasando hoy día. Y es importante entender lo que está pasando hoy día porque si se desatase algún acontecimiento con respecto a Irán, eso crearía una situación, yo diría, incontenible en el mundo del Medio Oriente, en el mundo árabe, que podría disparar el precio del petróleo por encima de $200 el barril, y en una situación de recesión económica mundial como estamos hoy día, un petróleo a $200 el barril significaría sencillamente el desplome de la economía mundial, y un país como la República Dominicana, que está a una distancia remota de todo eso y que aparentemente nada tiene que ver, se vería severamente afectada. De manera que entender fuerzas globales, el sentido de la historia, con nuestra propia actualidad de República Dominicana, pienso que es algo que la nueva generación está obligada a estudiar, está obligada a comprender para poder jugar un rol de liderazgo aquí en la República Dominicana que sea eficaz y que conduzca siempre al pueblo dominicano por el camino más acertado. De manera que la razón de la publicación de estos artículos es precisamente poner de relieve la actualidad que tiene, a pesar de que fueron escritos muchos años atrás. Lo mismo con el tema de la comunicación. El tema de la comunicación sigue tan vigente como 40 años atrás, lo único que de manera distinta. Hoy día, si hablamos de comunicación, tendríamos que hablar de las redes sociales y el papel que las redes sociales están jugando. El papel que jugaron, por ejemplo, en la primavera árabe, en los acontecimientos que se desataron en el mundo árabe, el papel que han estado jugando en el movimiento de los indignados en Europa, el papel que han jugado en el movimiento de ocupación de Wall Street en los Estados Unidos y en todos los movimientos sociales hoy día, el papel que juegan las redes sociales, porque es que en la comunicación actual ya no hay esa relación, digamos, jerárquica de un sujeto emisor a un sujeto receptor que recibe la información pasivamente. O sea, que se rompe el dominio también de la Se rompe el paradigma porque el sujeto que recibe la información por las redes sociales puede ser ahora un sujeto emisor de información. Y eso es una revolución en el paradigma comunicacional que se da en el día de hoy. Bueno, ahí seguimos. Marco. No, quisiera que ustedes continuaran. No, yo también quería llamar la atención, presidente, creo que Temístocles no lo tocó, en la parte de los temas nacionales, de varios artículos que son muy interesantes, porque se refieren a dos momentos importantes en la vida nacional y la decisión que adopta el partido bajo la orientación del profesor Juan Bosch. Uno se refiere a las elecciones de 1978, a la participación del partido y la relación del partido en ese momento con la izquierda. Entonces, en el desarrollo de esos artículos, usted muy bien señala de que cuando el partido decide ir a las elecciones del 78, a pesar de que habíamos hablado en las elecciones pues, del 78 de matadero electoral, ¿cómo? Y en el 74 también, pero usted hace notar, y a mí me parece interesante, que, y eso frente a un planteamiento que hacía en ese momento la izquierda radical, la izquierda extrema, de que al participar en las elecciones no estábamos renunciando a una línea de masa. Sería interesante, bueno, el que tal vez usted pues explicara
con mayor detalle este aspecto, porque es interesante. Se ha levantado la bandera, bueno, las elecciones es un matadero electoral, pero se hace también un llamado en la conferencia de Ho Chi Minh, incluso después de las elecciones, a continuar también una relación y hacer un frente de izquierda. Y usted dice, no se renuncia a participar con las masas, pero sí teníamos que insertarnos en el proceso electoral. Y luego, en el 84, también con relación a la izquierda, usted hace notar, con las orientaciones que nos dio el profesor Juan Bosch, que lo que se produce en abril del 84 es una poblada y que no estamos ante una revolución inminente, como lo han hecho ver algunos de los grupos de la izquierda radical. A mí me parece que es importante, bueno, que discutiéramos esto. Yo pienso que esto nos permite retomar el diálogo que teníamos a propósito de la puesta en circulación del libro del doctor Franklin Almeida Rancière. Y es esa relación entre dictadura, democracia, revolución y el tema del acceso al poder, como ya hemos visto. En el caso nuestro de República Dominicana, tiene mucho que ver con lo que ocurre post-dictadura de Trujillo. Digamos, el profesor Bosch gana unas elecciones, ahí estamos en un proceso democrático, pero se produce el golpe de Estado. El golpe de Estado genera un gobierno de facto. Ese gobierno de facto da origen a una revuelta cívico-militar que se convierte en una revolución, la Revolución de Abril de 1965, que postula básicamente el retorno del presidente que había sido electo democráticamente al poder sin necesidad de nuevas elecciones y el establecimiento de nuevo de la Constitución que había sido derogada o que había sido dejada de lado. Bueno, me parece muy claro hasta ahí. El problema está en el rol de los Estados Unidos. Estados Unidos interviene supuestamente para evitar que República Dominicana sea una segunda Cuba. Pero la revolución de abril del 65 no se plantea ser una revolución socialista, sino simple y llanamente una revolución constitucionalista dominicana, es la vuelta a la democracia. Estados Unidos interviene en el marco de la Guerra Fría, pero al hacerlo frustra el retorno al proceso democrático interrumpido por el golpe de Estado. Eso va a generar una nueva situación en la República Dominicana en el contexto de la Guerra Fría Mundial y del contexto de la Guerra Fría en el marco de América Latina. Y una transformación en el pensamiento de Juan Bosch que va a influir en todos nosotros. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, primero, ya no es posible el acceso al poder por vía electoral. Ir, por tanto, a unas elecciones es ir a un matadero electoral. Ese es el concepto que tenemos en la época. Pero además, a lo mejor, mira, podríamos llegar al poder por vía electoral, pero después nos van a tumbar como quieran. Y esto es el ejemplo de Chile con Salvador Allende. Al final, Allende ganó dentro de un proceso democrático, pero Estados Unidos, ya comentado por Henry Kissinger después, y está dicho en el libro, Estados Unidos no podría contemplar de manera impasible ver que tierra continental latinoamericana se tornase comunista. Tenían que intervenir y se planteó, por consiguiente, también ahí participación de Estados Unidos en el derrocamiento de Salvador Allende. Entonces ya tendríamos dos casos, el caso de Juan Bosch y el caso de Salvador Allende, donde se gana por vía electoral y donde los gobiernos son derrocados y hay la participación de Estados Unidos en esos procesos. Entonces, la idea ya en el 73 se reafirma de que no es posible acceder al poder por vía electoral y el rol que Estados Unidos juega en este papel. Eso influye en el Partido de la Liberación Dominicana e influye en la izquierda. De ahí el que nos planteamos una estrategia de liberación nacional y por tanto no hay elecciones. El año de 1974 en República Dominicana yo creo que reafirma la tesis nuestra porque la oposición finalmente tuvo que retirarse del proceso electoral y no hubo elecciones propiamente en el año de 1974. Ahora bien, del 74 al 78 hay un fenómeno importante, es Jimmy Carter. Y Jimmy Carter, que llega al gobierno en 1976, introduce el concepto de derechos humanos. Nosotros, y en el libro, somos muy críticos de Carter en la época, porque obviamente
esa política de derechos humanos también se dio en un contexto de conflictos, de controversias y de contradicciones. Carter, por ejemplo, defendía la continuidad del gobierno de Reza Pahlavi en Irán, que era violador de los derechos humanos. Entonces parecía contradictorio que promoviendo una política de derechos humanos defendiese, ¿verdad?, el gobierno de Reza Pahlavi en Irán. O como usted mencionaba, en el caso de Rhodesia, estaba también defendiendo un gobierno autoritario. En fin, se daban esas situaciones. Pero hoy día podemos reflexionar con mayor madurez sobre ese periodo. Nosotros acabamos incluso de reconocer al expresidente Carter en el Palacio Nacional por sus aportes a los derechos humanos, porque cuando lo ponemos en balance, hoy día podemos darnos cuenta de que sí, influyó positivamente. Y es que la personalidad de Jimmy Carter es diferente a la de otros estadistas que ha tenido Estados Unidos. Este es un hombre de una ética y de una moral profundamente religiosa, y por tanto lo colocaba en una perspectiva distinta. Él quería contribuir a unos cambios en la política mundial a través de la defensa de los derechos humanos. Y en América Latina influyó, y en la República Dominicana influyó, en el sentido de que hubiese elecciones libres, transparentes, con participación popular en el año de 1978. Otro ingrediente, donde el doctor Rafael Alburquerque tiene una gran experiencia, porque fue secretario general de la Juventud Socialista, el papel de la Internacional Socialista, que hasta los años 70, hasta 1976 precisamente, cuando Carter llega al poder, era una organización eurocéntrica, lo que quiere decir que solamente agrupaba a partidos socialdemócratas europeos. A partir de 1976 se abrió con la participación de partidos de América Latina, partidos de África, partidos asiáticos, y se convirtió en una organización de escala mundial. Bueno, ahí habían algunos gobernantes socialdemócratas que ya empezaban a tener relaciones con dirigentes políticos latinoamericanos, porque los exiliados argentinos, los exiliados chilenos, los exiliados brasileños, muchos iban a vivir a Europa y establecieron vínculos de amistad con los líderes socialdemócratas, con Mario Suárez, con François Mitterrand, que luego llegó a ser presidente de Francia. En fin, tenían relaciones con los políticos italianos. Y entonces la Internacional Socialista y Carter ejercen una presión para que en República Dominicana y en otras partes de América Latina las elecciones fuesen una expresión de la voluntad de los pueblos. Y se dio. Y lo interesante es que la alternancia política que se da en República Dominicana fue el origen o el inicio de una transición democrática en toda América Latina. Empezó aquí. Y por cierto, ya la literatura académica en ciencias políticas empieza a reconocer que la transición democrática latinoamericana empezó en República Dominicana en 1978 con la alternancia en el poder. El segundo país de América Latina fue Ecuador en 1979 con la llegada al gobierno del doctor Jaime Roldós. Y ya luego, toda la década de los 80, es la transición a la democracia. Eso a nosotros nos plantea como PLD una interrogante. Y se le planteó a toda la izquierda en América Latina una interrogante. Y es que, bueno, mira, si al fin y al cabo ahora ya se pueden celebrar elecciones y se respetan los resultados, de eso es que se trata. Es de cómo se accede al poder. Y movimientos de izquierda democrática, empezaron a llegar al poder por vía electoral. Por tanto, del concepto estratégico de revolución y de movimiento de liberación nacional, pasamos al concepto de transición y consolidación democrática. Al final, ¿qué ha ocurrido? No solamente el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder por vía electoral, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que inicialmente llegó al poder por vía armada en contra de la dictadura de Somoza, perdió el poder por vía electoral y recuperó el poder por vía electoral. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se planteó en enero de 1980 la ofensiva final para la toma del poder por vía de las armas. Fracasó. Y hoy el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional gobierna El Salvador por vía electoral. En Uruguay, los tupamaros se plantearon la toma del poder por vía armada. Los tupamaros forman parte del Frente Amplio. Hoy el presidente Pepe Mujica,
que pronunció un magnífico discurso en la reciente cumbre de las Américas en Cartagena, estuvo preso y, como él mismo dijo en su discurso, en esos tiempos andaba con una 45 al cinto, llega al poder no por vía de la 45 al cinto, sino por vía electoral. Por consiguiente, se produjo un cambio. Dilma Rousseff en Brasil, que también era parte de un movimiento revolucionario como lo fue Lula, como lo fueron todos, porque es que los militares, las dictaduras, con apoyo norteamericano, impedían el acceso al poder por vía democrática, por vía electoral. Entonces, en ese contexto se planteaba la revolución armada, se planteaba la liberación nacional, pero si se permite llegar al poder por vía electoral, se respeta eso y se respeta la permanencia en el poder hasta la terminación del mandato, pues de eso es que se trata. Fidel Castro, lo he dicho en algún momento, en el año de 1952 era candidato a diputado por la provincia de La Habana, en la terminación del gobierno de Carlos Prioso Carrás. Lo que pasa es que Batista da un golpe de Estado y al dar el golpe de Estado frustró el proceso democrático electoral de Cuba. Y por haberse frustrado el proceso democrático electoral, 6 años después, en 1959, se produjo la revolución. Pero no hubiera habido revolución cubana si no hubiese habido golpe de Estado por Batista. Y Fidel Castro habría sido diputado y por su talento, seguro, presidente electo de Cuba en algún momento. Pero la historia cambió por las circunstancias. Entonces, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, esa ha sido la historia. Éramos un partido de liberación nacional porque ganamos elecciones, se dio golpe de Estado, hicimos revolución, fuimos intervenidos, no era posible participar, pero cuando se dieron las condiciones, hemos participado y debo decir, somos el partido en democracia en la República Dominicana más exitoso que ha conocido la historia de nuestro país. Hecho incluso que se consolidará dentro de algunos días, el 20 de mayo. Donde no tengo ninguna duda de que el Partido de la Liberación Dominicana va a ganar. Lo que estoy planteando, lo que yo estoy pensando es que sean las 32 provincias, el exterior y ganado en el primer boletín. Ahora, con ese triunfo electoral así, habiendo ganado por encima del 50% 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012, 5 elecciones consecutivas por encima del 50%, es la fuerza política democrática más influyente en toda la historia de la República Dominicana. Presidente, yo creo que a la hora de abordar lo que ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana, los cambios que se han producido desde su fundación hasta el día de hoy, si bien es correcto el abordaje del impacto que jugó en el accionar político del partido el periodo de Guerra Fría y cómo las cosas van cambiando en la medida en que se supera ese periodo, a mí me parece que también hay un aspecto que uno no puede perder de vista a la hora de evaluar la transición política que se da en el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene que ver con la concepción que tenía Juan Bosch sobre la democracia representativa. Es un elemento para mí muy importante porque durante mucho tiempo Bosch estableció una vinculación muy estrecha entre la democracia representativa y el desarrollo del capitalismo. Para Bosch, la democracia representativa era el producto del capitalismo desarrollado. Y yo traigo esto a colación porque creo que es muy importante para que podamos luego entender lo que ha ocurrido en el país. Porque mucha gente, cuando mira hacia atrás y, por ejemplo, se encuentra con el trabajo de dictadura con respaldo popular de Juan Bosch, a uno le resulta a veces intrigante el que una persona que había sido electo presidente de la República inmediatamente después de superar la dictadura de Trujillo
planteara, inmediatamente después de la intervención militar norteamericana, ya con Balaguer en el gobierno, que la salida en la República Dominicana era instaurar una dictadura con respaldo popular. Inclusive nosotros, que como muy bien ha explicado el presidente, comenzamos a acercarnos a Juan Bosch a través de la lectura en trabajos que publicaba en la revista Hora o que se publicaban en algunos medios de comunicación. Nos resultaba extraño. ¿Por qué dictadura si acabamos de salir de una dictadura? Y obviamente que yo creo que a la hora de buscarle explicación a eso, hay que tener muy presente que ya desde el año de 1966 en adelante, cuando Bosch acepta el marxismo como el instrumento para hacer análisis, él comenzó a establecer una vinculación muy directa entre democracia y desarrollo económico. Y el problema era que en el año de 1965 el nivel de desarrollo económico en la República Dominicana era insignificante. Inclusive él lo había dicho cuando había llegado al país. A lo mejor en ese momento todavía no lo entendía. O sea, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, que en el año de 1965 la producción per cápita dominicana no llegaba a $1.300 per cápita en 1965, 66, 67, uno termina de entender que en realidad, realmente hay vinculación entre democracia y desarrollo económico. Posteriormente a eso, cuando Juan Bosch planteaba esa vinculación, a uno bueno, le resultaba extraño, pero posterior a eso, se han publicado múltiples investigaciones que ponen de manifiesto que la democracia prácticamente no es duradera en países con niveles de ingresos per cápita por debajo de $2.000 o de producción per cápita por debajo de $2.000. Que la democracia comienza a afianzarse en la medida en que la producción per cápita del país supera los $3.000 per cápita y que se hace duradera e imperecedera cuando la producción per cápita del país supera los $6.000 per cápita. Obviamente, si esas investigaciones tienen razón, hechas por investigadores norteamericanos, entonces hay que asumir que era real que en el año de 1965, de 1966, no era posible pensar en la posibilidad de desarrollar la democracia representativa en la República Dominicana. Y por eso la tesis de los mataderos electorales, como no era posible desarrollar la democracia representativa, lo que se producían en las elecciones eran verdaderos mataderos electorales. ¿Por qué en la República Dominicana hoy es posible pensar en que no es posible volver atrás? Porque en este momento en la República Dominicana la producción per cápita del país, en términos de paridad de poder de compra, está en el orden de alrededor de los $9.000 per cápita. O sea, si estamos diciendo que por encima de $6 la democracia se hace prácticamente, de los $6.000, se hace imperecedera, ya en la República Dominicana, donde tenemos $9.000 per cápita, entonces podemos entender por qué aquí, a pesar de todos los contratiempos, la democracia se mantiene. Entonces yo creo que este es un elemento muy importante porque inclusive las condiciones que se dan a partir del año de 1990, cuando Juan Bosch estuvo a punto de ganar las elecciones, fue el punto de partida. Cuando revisamos hacia atrás y vemos lo que era la producción per cápita en el año de 1990, ya era el punto de partida en donde la democracia claro, eso es lo que estoy diciendo, que la ganó, eso es lo que estoy diciendo. Por eso es interesante. Es interesante, presidente, porque cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en África, en países donde la producción per cápita de la mayoría de esos países ronda los $1.000, los $1.500, no hay forma de mantener democracia. Por lo general siempre hay dictadura. Hay obviamente una excepción y una de las cosas trascendentes, digamos, de las investigaciones que se ha hecho era que siempre ponían como ejemplo a la India. La India, que es un gran país, hoy uno de los países que más crecen en el mundo, es un país
que ha logrado mantener una democracia. Pero la India como país tiene una producción per cápita más baja que la República Dominicana. La India hoy, con todo y que aparentemente es una potencia económica, su producción per cápita es más baja que la República Dominicana. Y hace 20 años, cuando todavía había democracia, cuando estaba Indira Gandhi y cuando estaba el papá de Indira Gandhi y lo que le sucedieron posteriormente, los niveles de producción per cápita no explicaban el por qué en la India existía la democracia. Era la excepción. Pero si usted se va a África, entonces yo creo que es muy importante entender esto para que podamos también entender los planteamientos que Juan Bosch hace en el año de 1990 de cara a las elecciones que se celebraron ese año. O sea, cómo Bosch pasa en el año de 1990 a plantear que el reto que se tenía por delante en esos momentos era desarrollar el capitalismo en la República Dominicana. No, simplemente para decirle a Temo que es curioso, pero en abono de la tesis de él, en Póker de Espanto en el Caribe, Juan Bosch habla precisamente del establecimiento en República Dominicana de una especie de dictadura con respaldo popular, ya diciendo que era difícil la democracia en plena dictadura de Trujillo. Yo quisiera solo terminar diciendo la necesidad de que comprendamos el contraste que existe hoy día en la República Dominicana. Mientras aquí hoy podemos reflexionar sobre ideas que fueron escritas 39 años atrás, el contraste que eso marca con alguien que es capaz de faltar el respeto a las trabajadoras domésticas en la República Dominicana. Y yo creo que ese es el dilema y esa es la disyuntiva que tiene la sociedad dominicana con miras al futuro inmediato y más allá. Es crear una masa crítica de pensadores que se plantee la modernización, la transformación social, económica de la República Dominicana y su fortalecimiento democrático. Y eso no puede estar en manos de improvisados. Eso no puede estar en manos de personas que no hacen del pensamiento y de las ideas un oficio. Porque dirigir un país es una tarea de mucha responsabilidad y no puede estar en manos de improvisados. El Partido de la Liberación Dominicana ha formado a sus cuadros. Tuvimos el privilegio de haber contado con un maestro de la política como fue Juan Bosch, que convirtió al PLD en una universidad del pensamiento político. Y yo lo que termino diciendo es trabajar siempre para hacer de las ideas el pilar en que se fundamenten todas nuestras acciones. Continuar debatiendo ideas nacionales en el plano internacional, porque eso es lo único que nos va a dar la lucidez y la comprensión de las acciones que tenemos que emprender para hacer de la República Dominicana la nación grande que todos aspiramos. Muchas gracias y buenas noches.